Buenos días chicos con todos ustedes. Hoy tenemos el curso de geometría. El tema de hoy, geometría analítica número 2. Entonces, la semana pasada ya habíamos trabajado lo que venía a ser geometría analítica 1, ¿no es cierto? Donde habíamos visto lo que era la pendiente, ¿no es cierto? Puntos en la recta. ¿Qué más vimos? Lo que venía a ser el eje de las abscisas, las ordenadas. ¿Qué más vimos? Bueno, esos temas, ¿cierto? Ya, ahora comenzamos con la segunda parte. Cada vez está haciéndose un poco más complicado, chicos, así que hay que prestar atención. Entonces, para comenzar, tenemos lo siguiente, dice, gráfica de una recta. Dice, para graficar una recta, se sugiere ubicar dos puntos de pasos de ella. Entonces, ¿qué se sugiere? Dos puntos de paso, ¿no es cierto? De preferencia, las intersecciones con los ejes. Así, por ejemplo, haya de preferencia la intersección con los ejes. Los puntos de paso con los ejes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos esta ecuación, ¿no? Esta recta, ¿no? Lo que viene a ser ahí la recta. Dice, hacemos por lo tanto, si x vale 0, ¿y cuánto va a valer? ¿Qué es lo que se ha hecho acá? Si x vale 0, va a ser 4 por 0, ¿no es cierto? En la recta, ¿no? 4 por 0 más 3y menos 24 igual a 0. 4 por 0, 0. ¿Qué me queda al final? 3y igual a este 24 que está restando. Vas a sumar. Por lo tanto, y ¿cuánto vale? 8. ¿Listo? Es por eso que si x vale 0, y vale 8. ¿Ya? Eso quiere decir que está obviado este paso, ¿no? El de reemplazar, pasar a restar, a dividir, lo ha obviado. Si y vale 0, multiplicamos por 0, ¿no es cierto? Acá, despejando la ecuación, que tendría que x vale 6. Entonces, si me dice graficar la recta, ¿cómo tendría para que graficar? 1, ambos puntos. Agarro mi regla y 1, los puntos. Y eso sería, ¿qué cosa? La gráfica de mi recta. El siguiente dice, hallar el área de la forma de la recta, ¿no es cierto? El área formada por la recta, dice. Entonces voy a tener mi recta. ¿Qué hago? Lo mismo, ¿no es cierto? Doy el valor de x igual a 0 y doy el valor de y igual a 0. ¿Para qué? Para hallar en el primer caso y en el segundo caso x. Muy bien, ubico mis dos puntos, lo que viene a ser en el eje de las x y las y, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa hago? Dibujo mi recta al unir esos dos puntos. Y el área que va a formar con el eje de coordenadas, ¿no es cierto? Los ejes de coordenadas, ¿cuál va a ser? Este triángulo de acá, ¿no es cierto? Y nosotros ya sabemos que el área del triángulo es igual base por altura sobre 2. En este caso, ¿qué sería mi altura? 12. Mi base, 18. Sobre 2. ¿Cuánto valdría entonces? 108. Pasamos a la siguiente parte. Dice, intersección de recta. Entonces, si yo tengo graficado mi recta 1 y mi recta 2, hallo el punto de intersección. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería eso? Gráficamente sería esto, ¿no es cierto? L1 y L2. ¿Dónde se cruzan? En este punto. Gráficamente tendría eso. Pero, ¿cómo sería en sistema de ecuaciones? Tengo mi recta L1 y mi recta L2. ¿Qué hacemos? Resolvemos, ¿no es cierto? ¿Para qué valor de x y para qué valor de y se cumplen ambas ecuaciones? ¿Cómo hacemos? Resolvemos las ecuaciones. Por ejemplo, aquí,
¿Qué hacemos? Sumamos. Si sumamos las dos ecuaciones, desaparece la y, ¿no es cierto? ¿Qué me va a quedar? 4x igual a 12. ¿X cuánto va a valer? 3. Ahora este x3 puedo reemplazar en el primero o en el segundo, como decíamos. ¿Ya? Supongamos que reemplazamos en el primero. ¿Qué va a ser? 3x por 3 por 3, 9. Y, ¿cuánto valía? 6 menos 9. 6 menos 9, menos 3. ¿Listo? Entonces, ¿dónde se intersecta la recta L1 y E2? En el punto 3, punto y coma, menos 3. ¿Cierto? Ahí se intersecta. Listo. Y gráficamente tendríamos así, ¿no? Gráficamente. Pasamos a lo siguiente. Tenemos ahora ecuación simétrica. Dice, dada la recta oblicua L, ¿no? Esta recta de acá. Estamos viendo aquí. Esta recta, ¿no es cierto? Su ecuación simétrica es de la forma, ¿cuál sería su ecuación simétrica? X más A más I sobre B igual a 1. Esto viene a ser la fórmula, ¿no es cierto? Pero ¿cuál sería el...? A ver, tendríamos, ¿no es cierto? Esta es la fórmula. ¿Cuál sería un ejemplo? Dice, hallar la ecuación simétrica de la recta L. ¿No es cierto? ¿Qué se observa? Que tenemos A igual a menos 2 y B igual a menos 1. ¿No es cierto? ¿Cuál sería su ecuación simétrica de esa recta? X más menos X sobre menos 2 más Y sobre menos 1. ¿A qué es igual? A 1. Haciendo la operación, a ver, sería menos X medios, ¿no? Ese negativo pasa arriba. Lo mismo aquí, menos Y igual a ¿qué? A 1. ¿No es cierto? Listo. Ahora, ¿qué hago? ¿No es cierto? Sería aquí 2. Entre 2, 1. Por menos X, menos X. Siguiente. 2 entre 1 a 2. Por menos Y, menos 2Y. Que es igual a este 2 pasa acá, ¿no? 2. Este 2 pasa a multiplicar al otro lado. Que tendría aquí 2. Ahora sí. Como tengo que igualar a 0, supongamos que aquí está el 0. Que va a ser igual el 2. Este menos X pasa al otro lado sumando. Este menos 2Y pasa sumando. ¿Cuál sería mi ecuación, por lo tanto? Ordenando, teniendo la misma forma que acá. Primero pongo el X, luego el Y luego mi número entero, ¿no? Igual a 0. Sigue siendo el mismo, ¿no es cierto? Ya, ecuación general de la recta, ¿cuál sería? De la recta simétrica, estamos hablando, ¿no es cierto? ¿Cuál sería su ecuación? Esta de aquí. ¿Ya? Listo. Entonces eso sería un ejemplo, ¿ve? ¿Cuál es la fórmula? Esto de acá. X sobre A más Y sobre B. Donde ¿a qué pertenece? A un punto en el eje X. ¿Ven? A es un punto que pertenece al eje X. Y el B, Y sobre B. Pero B, ¿qué viene a ser? Un punto que pertenece al eje B. Que intersecta, ¿cierto? Al eje Y, perdón. ¿Ya? Igual a 1. Despejando, ordenando, sumando, restando, multiplicando, sea lo que sea, tiene que salir al final esta forma la ecuación.
¿no es cierto? Listo. Pasamos a que viene a ser distancia de un punto a una recta. ¿Qué viene a ser la distancia de un punto a una recta? Una línea perpendicular. Esa es su distancia. ¿Ya? ¿Obligatoriamente tiene que ser perpendicular? Sí, no puede ser otra, ¿ya? Obligatoriamente tiene que ser perpendicular. Esa es su distancia. ¿No es cierto? Por ejemplo, ¿por qué es perpendicular? Por ejemplo, si digamos, esta es tu casa, ¿no es cierto? Aquí es tu casa, digamos. Y tu amigo vive una cuadra para arriba, una cuadra para abajo, una cuadra así. Y tu amigo vive aquí. ¿Cuál es la distancia de tu casa a su casa? ¿Cuál es? Este recorrido, ¿no es cierto? ¿Cuál es la distancia de tu casa a su casa? Esto de acá. ¿Cuál es la trayectoria? Todo esto, ¿no es cierto? Que tienes que caminar. Pero tu distancia, esto viene a ser la de aquí. ¿Ya? Es lo mismo pasa acá. Si tú quieres llegar a la recta L, ¿cuál es el menor camino? No te vas a ir así, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que ser? La menor longitud. ¿Y cuál sería la menor longitud? Que sea perpendicular. Aquí, ¿cuál es la menor longitud? La distancia. O sea, de acá hasta acá. No te vas a ir todavía haciendo esto, ¿no? Eso no es la distancia. La distancia, ¿qué cosa es? Lo que separa de un punto a otro. Listo. Entonces, viendo eso, ¿qué vendríamos? Dice, distancia de un punto a una recta. ¿Cuál es la fórmula? Dice, distancia ¿no es cierto? Distancia, ¿qué viene a ser? Distancia del punto P a la recta L. Va a ser valor absoluto de A x sub 0 más B y sub 0 más C. Todo esto sobre raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. ¿Listo? A ver, vemos un ejemplo ya para entender bien esto. No hay ejemplo, ¿no? A ver. Lo siguiente que dice área de una región triangular. Dice, si tenemos, por ejemplo, punto A, x1, y1, B, x2, y2, C, x3, y3, son las coordenadas de los vértices de un triángulo, ¿no es cierto? A, C, como se muestra en el gráfico, y S viene a ser su área de su región, ¿no es cierto? Entonces dice, para calcular el área S, se colocan las coordenadas de sus vértices en columnas tomadas en sentido antihorario, repitiéndose las coordenadas del primer vértice, luego se procede como a continuación se indica. Ya. Entonces, recuerden chicos, empezamos del vértice A y hacemos en sentido antihorario. ¿Cómo? De esta siguiente manera, ¿ven? Ya habíamos hecho lo que era matrices, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿cómo vamos a calcular el área de esto? Con matrices. Aquí, por ejemplo, vamos a tener, empezamos por A, x1, y1, luego x2, y2, luego x3, y3 y cerramos nuevamente con x1, y1. ¿Qué viene a hacer aquí? Primero, x1 por y2, ¿no es cierto? Luego x2 por y3, x3 por y1, ¿no es cierto? Ahí voy a tener que sumar la multiplicación de ellos. ¿Listo? Y al lado izquierdo, este es el lado derecho, ¿no? De derecho. Lado izquierdo que voy a tener también que multiplicar en diagonal, ¿no es cierto? Y también voy a tener la suma.
El área que va a ser igual, el lado derecho, el resultado del lado derecho menos el resultado del lado izquierdo sobre 2. O sea, D menos I sobre 2. Sencillo, ¿no es cierto, chicos? Entonces, ubicamos así. ¿Ya? Estamos sobrando, ¿no? Listo. Ahora pasamos a lo siguiente. ¿Qué más tenemos? Listo, ejercicio, ¿no es cierto? Entonces,